hoy día tenemos con todos ustedes, colegas, compañeros del Ministerio y otras instituciones, celebrarlo en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de febrero. Tenemos presente a la doctora Zulema Román Blas, coordinadora de la Unidad Funcional Oncohematológica Pediátrica. Tenemos a la doctora Carolina Angélica Álvarez Taipe, oncóloga pediatra, que va a hacer la exposición sobre el diagnóstico precoz de cáncer infantil, un tema de la actualidad que se está presentando con mucha frecuencia o se está diagnosticando con mayor facilidades. Entonces tenemos a la doctora Álvarez en su exposición. ¿Puede iniciar, doctora? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que es diagnóstico precoz de cáncer infantil. En realidad, el cáncer infantil es una enfermedad que está desarrollándose cada vez más, no solo en nuestro país, sino también alrededor del mundo. Como una pequeña introducción, bueno, en sí el cáncer infantil constituye una de las principales causas de mortalidad entre el grupo poblacional de niños y adolescentes a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se van a realizar el diagnóstico de cáncer en aproximadamente 300.000 niños en rango de edad de 0 a 19 años. En los países desarrollados, más del 80% de los niños afectados logran obtener curación. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, tal como es el Perú, la tasa de curación cursa con cifras más bajas, y eso lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Este es un cuadro en el cual se puede ver el diagnóstico situacional del cáncer del Perú en niños, ¿no?, y adolescentes. Básicamente tenemos en la primera curva, que es una curva rosada, los países con alto ingreso, y la curva celeste, que es lo contrario, los países de ingreso bajo. Como podemos ver, nuestro país se encuentra entre los países de ingreso medio alto y los países de ingreso medio bajo. Es decir, la mira para nosotros es que con el pasar de los años, nuestro país llegue a un nivel superior y también obtener esa tasa de curación. Este es básicamente un cuadro en el que podemos ver el promedio de niños diagnosticados de cáncer en nuestro país. Desde el 2014 al 2016, por lo menos tenemos un promedio de 1.100 niños que se diagnostican de cáncer por año. Y como podemos ver en la línea roja, realmente la tasa de fallecidos es prácticamente un poco más de la mitad de nuestros pacientes que han sido diagnosticados. ¿Y eso por qué se da? Porque básicamente nuestros niños llegan en estadios bastante avanzados, a diferencia de otros países. Acá tenemos justamente un cuadro que lo he obtenido de un estudio que se realizó a nivel de nuestro país en el Hospital Rebagliati, en el cual mide las medianas de tiempo de diagnóstico de cáncer infantil. Eso se mide en semanas. Como podemos ver, tenemos los diferentes diagnósticos de cáncer infantil que tenemos, ¿no?, siendo los más frecuentes los linfomas de Hodgkin, el osteosarcoma, rhabdomyosarcoma, sarcoma de Ewing, el neuroblastoma, la cistocitosis, los tumores cerebrales, el hepatocarcinoma, los tipos linfoma no Hodgkin, cáncer de testículos, retinoblastoma, cáncer de ovario, los hepatoblastomas y el tumor de Wilms. Acá en este cuadrito no se ha considerado la leucemia, sin embargo es muy importante recalcar que la leucemia es el diagnóstico oncológico a nivel pediátrico más frecuente, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. En segundo lugar están los tumores cerebrales. Sin embargo, este cuadro nos habla básicamente de medianas de tiempo de diagnóstico. Como podemos ver, los linfomas, en este caso los de Hodgkin, tienen una clínica bastante larvada, es decir, los síntomas se van presentando progresivamente y por eso muchas veces los padres, sea en la zona urbana o rural, llevan a sus niños a la consulta con bastante tiempo de dilatación. Y en realidad esta patología representa la que tiene mayor tiempo de demora, ¿no? El tumor de Wilms tiene un tiempo menor, ¿no?, de demora y básicamente es porque este diagnóstico se caracteriza por la aparición de una masa abdominal, que empieza de forma pequeña, pero a medida que va creciendo, los padres notan la aparición de esa tumoración. Es por eso que tienen un menor tiempo de dilatación para llevar al centro de salud o en este caso al pediatra general, ¿no? Básicamente tenemos que a nivel de cáncer infantil, las disfunciones evitables en países de ingresos medianos y bajos se van a producir a consecuencia de un diagnóstico no oportuno, y básicamente en nuestro país ese es nuestro talón de Aquiles.
Nosotros tenemos que trabajar bastante en lo que es el diagnóstico precoz. Es por eso también el motivo de todas estas charlas, no solo a nivel de personal médico, personal de salud, sino también al público en general. Otro gran problema que tenemos es el no acceso a la atención. Muchos de nuestros pacientes vienen de zonas rurales, de zonas lejanas, con lo cual es bastante difícil el acceso y también es una desventaja que tenemos para que se logre un diagnóstico temprano. Otro déficit que también tenemos es la falta de acceso a medicamentos. Este problema también existe, ¿no? En el cual también se está trabajando a nivel del Ministerio de Salud para tratar de subsanar este problema. El tratamiento irregular y va en realidad bastante relacionado con el abandono de tratamiento. Tenemos una tasa de abandono bastante alta en nuestro país. Muchos de nuestros niños, estando ya en tratamiento, lamentablemente abandonan el tratamiento y regresan luego de meses ya con la enfermedad avanzada. Y eso también influye en la mortalidad general de nuestros niños con cáncer. Entonces, ya reiterando lo que he mencionado en diapositivas anteriores, básicamente el mensaje por el cual estamos haciendo esta charla es mencionar que el diagnóstico de cáncer infantil en nuestro país es tardío. Inclusive se dice que el retraso es cerca de 4 veces más prolongado que lo que se observa en países desarrollados. Como podemos ver en la figurita, prácticamente el 69% de nuestros casos estadios de 3 a más, es decir, en estadios avanzados, muchos de ellos con metástasis. Es por eso que, como podemos ver, la sobrevida en este grupo es bastante de media a baja, y eso influye en la mortalidad. Entonces, el objetivo de nosotros es básicamente que nuestros pacientitos vengan en estadios más tempranos, que están en esta hilera, para que así la sobrevida pueda aumentar, y de esa manera también ayudar a que nuestros niños con cáncer infantil tengan una tasa de curación mucho más alta. Ahora, todos nos preguntamos, no solamente la población general, sino también el personal de salud, ¿por qué se origina el cáncer? ¿Es igual el cáncer en niños que en adultos? En realidad es bastante diferente. Hay muchos puntos que tal vez puedan tener en común, pero hay también muchos puntos que son totalmente distintos. El cáncer, como nosotros sabemos, se va a originar a partir de cambios genéticos en una sola célula que posteriormente se van a multiplicar sin control, lo cual, como consecuencia, promueve la formación de masas tumorales y luego una extensión a nivel sistémico, lo cual nosotros llamamos lo que son las metástasis. A diferencia del cáncer en adultos, la inmensa mayoría de neoplasias malignas no tienen una causa conocida. Es decir, no tiene mucho que ver, ¿no? O tal vez una minoría con los estilos de vida. Con un cáncer de un adulto tiene que ver el medio ambiente, lo que es el tabaco, lo que es el alcohol. En cambio, en los niños es diferente. Muchas veces en los niños ya tienen la lesión desde que son embriones o en la vida fetal, y eso lo van a ir desarrollando a través de los meses o de los años, y no hay una causa todavía definida, salvo en algunas excepciones que luego lo voy a explicar, pero la gran mayoría no tiene todavía una causa determinada. ¿Hay algunos factores asociados? Sí, pero son también factores asociados, tal como dice su nombre, pero no son las causas originales. Entonces, si no tenemos en sí una causa totalmente determinada, no tenemos en sí básicamente la prevención de cómo evitarlo, la forma de cómo podemos básicamente dar una mejor tasa de curación o una mayor sobrevida es detección precoz, y eso justamente es lo que estamos promoviendo. Hay algunos factores de riesgo que sí se han básicamente mencionado en algunas literaturas, sin embargo no está del todo probado, no está del todo determinado. Se dice que a veces durante el embarazo, si la madre tiene alguna exposición en radiación, sí hay un mayor riesgo de que el niño nazca con algún tipo de cáncer. Antiguamente se usaba un medicamento que es el dietilengvestrol, que era básicamente para náuseas, eso era ya hace bastantes años, y también se estaba relacionado con lo que es el cáncer en niñas, ¿no? Básicamente cáncer de lo que son los genitales internos. Luego también exposición prenatal a plaguicidas, está relacionado en algunos casos a leucemia, a linfoma no Hodgkin, a neuroblastoma. También la exposición a benceno en el embarazo también está asociado a leucemia, el componente de tipo N nitroso a tumores del sistema nervioso central, el uso de la madre durante la gestación de alcohol o algunos diuréticos,
Hay algunos estudios, muy pocos, que lo relacionan con neuroblastoma y tumor de Wilms, que es un tumor renal a nivel del riñón. La exposición con el virus de Epstein-Barr, ¿no? El cual es un virus que es muy prevalente a nivel de, sobre todo los síndromes linfoproliferativos, a nivel de la edad pediátrica. Es un virus muy importante desde nuestra especialidad de oncología pediátrica porque tenemos múltiples patologías que están relacionadas justamente con este factor de riesgo, que es la infección por el virus de Epstein-Barr. Tenemos el virus de inmunodeficiencia humana, ya que produce una inmunodeficiencia secundaria, lo cual predispone los síndromes linfoproliferativos, y la hepatitis B y la hepatitis C. Ahora, transmisión genética, porque eso es algo también que los padres preguntan mucho. Si mi hijo tiene un cáncer infantil, ¿es porque yo le transmití el gen, porque yo se lo di, o la mamá, o de quién viene? En realidad, los únicos tumores que están relacionados con una transmisión genética directa de padres es el retinoblastoma, que es un cáncer a nivel del tejido de la retina, sobre todo cuando este es bilateral, porque está relacionado a un gen que es el RB1, ¿no? Y el cual también está relacionado con lo que es un marcador oncológico, y el tumor de Wilms bilateral, que también está relacionado con lo que es la transmisión de padres. Entonces, con todas estas diapositivas que he mencionado, el mensaje es básicamente detección oportuna, mayor supervivencia. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos para nuestros niños. Básicamente, tenemos 3 componentes para lograr esa detección precoz: la concientización de familias, el acceso a la atención, una evaluación clínica, diagnóstica y estadio temprano, y el acceso al tratamiento. Básicamente, el 85% de los diagnósticos de cáncer infantil inician con signos y síntomas inespecíficos, lo cual es un gran reto no solo para nosotros los oncólogos pediatras, sino también para los pediatras generales o el personal de salud. Tienen mucha similitud con algunas enfermedades que son mucho más comunes, como son las infecciones. También tienen mucha similitud con enfermedades generales como los autoinmunes. Entonces, justamente por eso vamos a recalcar bien los signos y los síntomas asociados. Estos son los 12 síntomas y signos que se presentan en el cáncer infantil, en los cuales vamos a ir desarrollando con algunos puntos para que podamos entender bien y tener bien claros los puntos. Primero es la fiebre. La fiebre puede estar desarrollada por una infección, que es lo más frecuente en la edad pediátrica. Sin embargo, si esta fiebre está más de 7 días y se asocia a una sudoración marcada de origen desconocido, es un signo de alarma de cáncer infantil. Otro punto es la cefalea, que también está asociado a vómitos, sobre todo en la mañana. Está el dolor óseo, con el cual también vamos a explicar posteriormente algunas características importantes. Está la pérdida de apetito, en el cual también se desarrolla lo que es relacionado a la baja de peso, la fatiga en los últimos 3 meses. La aparición de petequias, ¿no?, que se asocia a un déficit de plaquetas, moretones, sangrado anormal y palidez, lo cual también puede estar relacionado a plaquetas o trastornos de coagulación. Los ganglios, ¿no?, de cualquier localización, sean duros, no dolorosos y con una evolución mayor de 4 semanas, la leucocoria, que luego lo vamos a ver en imágenes, y el crecimiento abdominal, en el cual hay masas abdominales o también se puede estar como consecuencia de un hepatoesplenomegalia. Eso es básicamente lo que he mencionado, pero son los signos en gráficos, con lo cual estamos trabajando este año con el público en general, para que ellos también lo puedan entender de una manera mucho más sencilla. Vamos a empezar primero con la cefalea. La cefalea en realidad es un síntoma también bastante general que se puede presentar por otras patologías. Sin embargo, hay que estar muy atentos si vemos que la cefalea en nuestro niño es mucho más frecuente, es de característica severa, va aumentando cada vez más, sobre todo si se presenta de manera recurrente en las mañanas o el niño despierta repentinamente por este dolor. Si son niños pequeños, es decir, los menores de 3 años, mucho más si está asociado a un vómito, ¿no? Eso nos habla de una posible hipertensión endocraniana, presencia de alguna focalización neurológica, presencia de ataxia, es decir, que los niños no tienen equilibrio para caminar. Y asimismo, si se hace un estudio de fondo de ojo, vemos papiledema, el niño al mismo tiempo no puede ver bien, tiene alteración de la visión, entonces también eso nos puede hablar de un compromiso de un tumor cerebral. Hay niños que también pueden tener talla baja, pueden tener desaceleración del crecimiento y diabetes insípida. Eso está relacionado con tumores que pueden comprometer lo que es
los tumores germinales, que comprometen básicamente lo que es la vía central, y también la cistiocitosis, que muchas veces también producen compromiso de la zona, ¿no?, de lo que es la glándula hipófisis, y pueden producir diabetes insípida. Asimismo también, si tenemos un niño que previamente ha tenido un cáncer y nos ha pasado que, por ejemplo, tuvo una leucemia cuando era pequeño y se le hizo una radioterapia generalizada, es decir, para preparación para lo que es el trasplante, y muchas veces esos niños después de años, ¿no?, desarrollan un cáncer secundario. Entonces, si ha tenido nuestro niño antecedente de tratamiento con radioterapia y tiene estos síntomas, también hay que estar atentos en ese tema, porque puede tener un tumor cerebral. Otro signo bastante frecuente, sobre todo a nivel de pediatría, son las adenopatías, ¿no? Y realmente los papás van frecuentemente con sus niños por este tema. La adenopatía se dice que es un aumento de tamaño del ganglio linfático, en el cual se determina cuando es mayor de 1 centímetro en su diámetro mayor. Va a depender de la zona, ¿no? Por ejemplo, los ganglios epitrocleares, si son mayores de 0.5, ya se determina que es un ganglio que está aumentado de tamaño. Y asimismo también la aparición de aumento de ganglios en esta zona, en la zona epitroclear, es un alto signo de que puede ser maligno. Los ganglios inguinales se consideran básicamente aumentados de tamaño si son mayores de 1.5. Hay algunos criterios en los cuales mencionamos que un ganglio tiene alta sospecha de ser maligno, ¿no? Si el ganglio es unilateral, tiene más de 3 centímetros, no hay signos inflamatorios, es indoloro, está bien adherida a los planos profundos, es de consistencia dura, es de consistencia firme, está ubicada en la región supraclavicular, en la zona mediastínica, o está posterior al esternocleidomastoideo. En realidad, esas 3 zonas son bastante frecuentes, que están relacionadas a la aparición de síndromes linfoproliferativos sobre todo. Si no hay regresión o progresión a pesar del tratamiento específico que se le da, ¿no? Lo más frecuente es que se le da tratamiento antibiótico, tratamiento antiinflamatorio. Y si a pesar de ello el ganglio sigue aumentando de tamaño, pues hay que pensar la posibilidad de que sea una adenopatía de origen maligno, y lo más probable es que ese niño necesite ser sometido a una biopsia ganglionar. Entonces, estas son las 3 causas más comunes de adenopatías generalizadas. Obviamente las infecciones siempre van a estar a la cabeza, ¿no? Tenemos las infecciones por bacterias, algún absceso, la enfermedad por arañazo de gato, la infección por algunos virus, que también lo mencionamos, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, las mononucleosis, también por citomegalovirus, y por el mismo virus de Epstein-Barr muchas veces producen adenopatías también, ¿no? E inclusive estos virus, cuando se instalan de forma crónica, ¿no?, en lo cual pasa en algunos niños que están predispuestos, desarrollan una clínica muy similar a las enfermedades linfoproliferativas. Es por eso que a muchos de estos niños, nosotros como oncólogos les hacemos seguimiento. Pero luego, bueno, también están las tuberculosis, la toxoplasmosis. Tenemos también las enfermedades autoinmunes, como las artritis reumatoides, los lupus, que también producen adenopatías patológicas, y la dermatomiositis. Y las neoplasias, bueno, tenemos los linfomas, que básicamente es bastante frecuente la aparición de adenopatías. Tenemos la cistiocitosis, y eso lo sospechamos sobre todo con la presencia de adenopatías en niños más pequeños, ¿no?, en lactantes. Y bueno, también las leucemias nos dan adenopatías asociadas a otros signos que luego vamos a explicar, los neuroblastomas y también los rhabdomyosarcomas, cuando ya hacen metástasis a sitios lejanos. Otro signo de alarma muy importante es la masa abdominal. Básicamente, la masa abdominal se suele asociar a un dolor de moderada intensidad y de manera prolongada. Nuestros niños muchas veces llegan, como pueden ver en la foto, en estas condiciones. Vienen de zonas rurales, de zonas lejanas, pero no se descarta que sean de zonas también urbanas, porque también nos llegan pacientes de Lima, en este estado, con masas abdominales gigantes, ¿no? Ya obviamente el niño de esta foto ya está en un estadio avanzado, pero así nos llegan los pacientes, ¿no?, a los diferentes institutos. Entonces, básicamente se asocia con dolor abdominal. Puede estar asociado también con un dolor intenso, en lo cual nos puede hablar de alguna hemorragia intratumoral. Muchas veces nos ha pasado que hay niños con tumores hepáticos, los tumores renales, que son los tumores de Wnt sobre todo, ¿no?, que de repente el niño, por ser un niño en sí, está jugando y accidentalmente se cae,
y se cae encima de la parte abdominal, es decir, se cae de barriguita, y lamentablemente el tumor se rompe, lo cual constituye una emergencia quirúrgica. El niño entra a sala, se hace maniobras para detener el sangrado, pero lamentablemente al tener la ruptura de este tumor, todas las células malignas ya se diseminan por todo lo que es la parte peritoneal, entonces ya el estadio cambia. Hay otras complicaciones también asociadas a las masas abdominales, también están las obstrucciones intestinales y nos han pasado. Hemos tenido pacientes que vienen con un diagnóstico de obstrucción intestinal, ¿no? Cuando entran a sala de operaciones es un linfoma intestinal intralumen que ha ido creciendo, ha ido infiltrando y ha producido una obstrucción secundaria. Tenemos otros signos asociados también a la masa abdominal, como es la disuria, la polaquiuria, la anuria, la hematuria, la constipación o la diarrea. La hematuria, que también es un signo que a veces se puede presentar, está relacionado bastante frecuente con el tumor de Wilms, que es un tumor renal, que es el tumor renal más frecuente a nivel pediátrico. Entonces, básicamente todo lo que he mencionado está en este cuadro, con lo cual todos nos podemos guiar los diagnósticos más probables que se pueden desarrollar de acuerdo a los signos. Si tenemos una masa abdominal con nódulos subcutáneos indoloros, de tinte azulado, proptosis o equimosis periorbitaria, ese es un signo de neuroblastoma. Tenemos una masa abdominal con una tumoración mandibular, puede ser un linfoma no-Hodgkin de tipo Burkitt, que se relaciona bastante. Una masa abdominal con palidez, fiebre, equimosis, adenopatías, hepatoesplenomegalia, puede ser un síndrome linfoproliferativo como un linfoma, puede ser una leucemia, pero también el neuroblastoma, que es un tumor que básicamente se produce de forma más frecuente en lo que es el órgano suprarrenal, también puede desarrollar estos síntomas. Si tenemos una masa abdominal con hipertensión arterial y hematuria, es decir, sangrado en la orina, sea microscópica o macroscópica, puede ser un tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente en pediatría, o un neuroblastoma. Tenemos también otra forma de clasificación de acuerdo a la edad, y eso mencioné más o menos algo en diapositivas anteriores, ¿no? En los bebés más pequeños, los diagnósticos que prácticamente podemos dilucidar que pueda tener es un neuroblastoma, que es característicamente una patología de niños pequeños, aunque también de forma muy poco frecuente se puede presentar en niños más grandes, el hepatoblastoma o tumores germinales. Niños más grandes ya aparecen los linfomas, tenemos los tumores renales, los neuroblastomas, ¿no? A medida que el niño va creciendo aparecen también con más frecuencia los sarcomas, ¿no? Sobre todo los tumores germinales en mayor frecuencia en las niñas más grandes o en los niños más grandes también. Básicamente con este cuadro también podemos tener una idea del diagnóstico que podemos realizar en nuestros niños. Tenemos también otro signo de alarma, que son las citopenias y el dolor óseo, que muchas veces están relacionados. Las citopenias básicamente habla de lo que es la anemia, ¿no? Que está relacionada, la leucopenia y muchas veces la neutropenia, y las trombocitopenias, lo cual producen como consecuencia el sangrado activo. El sangrado por la nariz, que es la epistaxis, el sangrado digestivo, también a veces sangrado de mucosas. Pueden presentarse los tres de forma aislada o de forma combinada, y es mucho más frecuente su presentación en lo que son las leucemias agudas. Para hacer un diagnóstico de leucemia, como ya sabemos, se tiene que determinar mayor a 25% de blastos en la médula ósea, o bueno, obviamente si tenemos blastos en sangre periférica, es un diagnóstico de leucemia. Tenemos el dolor óseo, que también es un signo bastante importante. El dolor óseo, básicamente tenemos signos de alarma. Uno, que sea un dolor óseo asimétrico, que sea persistente, que sea creciente, un dolor que interrumpe el sueño, síntomas generales, desproporcionados. Si el dolor óseo está asociado a citopenia, es decir, pancitopenia o bicitopenia o alguna citopenia aislada, también es un signo de alarma, ya que puede estar relacionado a lo que es la leucemia. El dolor en columna más de 4 semanas, asociado a fiebre, puede estar relacionado con un neuroblastoma, con un sarcoma de Ewing, un tumor tipo neurotodérmico o un rhabdomyosarcoma. Otro signo importante es la leucocoria. La leucocoria básicamente es un reflejo blanquecino en la pupila, lo cual nos sugiere el tumor de retinoblastoma, el cual es una neoplasia maligna de la retina y que se da bastante en niños pequeños. Como podemos ver en las imágenes, es
la aparición de este reflejo blanquecino, eso se puede ver en fondo de ojo, pero muchas veces cuando ya el tumor va progresando más y va creciendo más, esto es notorio a simple vista e inclusive los pacientes llegan ya con proptosis, con crecimiento progresivo de la tumoración, y cuando ya llegamos a este punto, en realidad la tasa de curación es más baja, pero ese tumor tiene una alta tasa de respuesta. Si el retinoblastoma realiza una diseminación a lo que es el sistema nervioso central o la médula ósea sobre todo, la mortalidad sí aumenta en regular intensidad. Es muy importante el diagnóstico precoz de este tumor, ya que cuando el tumor se encuentra localizado, realmente la tasa de curación es bastante alta. Hay algunos otros signos que pueden estar relacionados a la leucocoria, como son el estrabismo, la reducción de la agudeza visual, la proptosis y el dolor ocular. Algunos signos asociados, además de los que ya he mencionado, es la presencia de focalización neurológica, convulsión de aparición aguda y o progresiva, que puede estar relacionado sobre todo con un tumor del sistema nervioso central, signos de obstrucción que lo mencionamos, las deposiciones líquidas, que se pueden desarrollar en los neuroblastomas, ya que los neuroblastomas son básicamente tumores a nivel de las células adrenérgicas, ¿no? Las células adrenérgicas en relación con lo que es la adrenalina, y por lo tanto, como mecanismo de acción, bueno, producen deposiciones líquidas. También están los cambios en el estado de conciencia, en el estado mental, como confusiones, comportamiento, hasta agitación psicomotriz, lo cual está relacionado también con los tumores cerebrales. La pérdida de equilibrio al caminar, dificultad para la deambulación por dolor, eso también se ve bastante relacionado, la dificultad para deambular, con lo que son los tumores óseos. Los tumores óseos más frecuentes en pediatría son el osteosarcoma y sarcoma Dewey. Entonces, básicamente, eso también se relaciona, y es una deambulación dificultosa que se presenta de manera progresiva. También está la tos persistente, la taquipnia, que se desarrolla sobre todo en los síndromes linfoproliferativos, tipo leucemia o linfoma, con compromiso del mediastino, ya que el mediastino crece cada vez más, como vamos a ver en algunas imágenes, y ello produce compresión de la vía aérea. Entonces, los niños en un inicio llegan con un cuadro respiratorio, que muchas veces son tratados como un cuadro obstructivo bronquial, como una neumonía, pero en realidad es la tumoración que está creciendo cada vez más. Luego están las alteraciones en la visión doble, a veces los niños tienen una pérdida progresiva de esta visión o de manera súbita, y están relacionados también con lo que es el compromiso de la retina, o también con los tumores cerebrales, ¿no?, que invaden las zonas centrales del cerebro. Lo que mencionamos, la presencia de la masa palpable abdominal, lo cual está relacionado con la hepatoesplenomegalia, que también eso puede generar aumento de volumen abdominal, no solamente no puede ser una masa, ¿no?, o aumento de volumen de alguna parte del cuerpo, por ejemplo los tumores de partes blandas, en las extremidades, ¿no?, el aumento del volumen o el dolor testicular, que se relaciona con los tumores germinales, sobre todo, ¿no?, en la parte testicular, en los varones, la leucocoria, el estrabismo, la proptosis, la aniridia y la esoftalmia, ¿no? La aniridia es básicamente la ausencia del iris, y eso está bastante relacionado a lo que son los tumores de Wilms. Entonces, este es un resumen de todo lo que hemos conversado. Tenemos los principales signos, los principales motivos de consulta por el cual vienen los pacientes, y los diagnósticos sugeridos o los diagnósticos de sospecha, con lo cual nosotros debemos de hacer básicamente un esquema mental de que ese diagnóstico, y de acuerdo a eso pedir los estudios realizados, o de otra manera también derivarlo al centro de referencia para que lo pueda ver, en este caso, un oncólogo pediatra. Este es un cuadro básicamente, solo para resumir, en el cual la familia brinda los signos, ¿no?, los síntomas básicamente del niño. Nosotros vemos los signos también que debemos observar, lo que debemos buscar, que es lo que hemos estado conversando en diapositivas anteriores, solo que ahí está de forma puntual, y de acuerdo a eso determinamos si es que hay presencia de estos signos y síntomas, tenemos que básicamente derivarlo a un centro de mayor complejidad, o nosotros también, si tenemos los medios, hacer estudios más exhaustivos, de acuerdo al diagnóstico que estamos pensando. Estas son algunas imágenes que también nos pueden ilustrar la presencia de algunos tumores, como son, por ejemplo, en ese niño de edad de 8 meses aproximadamente.
es un lactante y tiene la presencia de equimosis en la parte infraorbitaria, ¿no? Con lo cual, como lo mencionamos anteriormente, está relacionado a lo que es el neuroblastoma. Tenemos acá también una niña con lesiones en la carita, con un tiempo de enfermedad de varios meses asociado a angioedema recurrente y la aparición de estas lesiones. Esa niña básicamente tiene un diagnóstico de un linfoma no Hodgkin de tipo hidroabaciniforme, ¿no? Es un tipo de linfoma que se desarrolla de manera larvada, pero que también, si no se trata, también tiene un mal pronóstico. Este niño es un pequeñito que tenía lesiones dérmicas a repetición, por lo cual es bastante importante también observar este signo de alarma, ¿no? Le daban tratamientos a nivel de dermatología pediátrica, pero a pesar de ello no mejoraba, y bueno, básicamente al final se realizó el diagnóstico de una histiocytosis. Las histiocytosis también dan lesiones de estas características, de tipo eritematosas, a veces pueden ser también hipocrómicas, tienen una variedad de lesiones, pero a veces con una simple biopsia de piel podemos llegar a un diagnóstico definitivo y con ello dar el tratamiento, ya que esta enfermedad, si se trata, también tiene un buen pronóstico y tiene una curación si es que se detecta básicamente en tiempos precoces y sobre todo en niños que tengan mayor edad, ¿no? Luego tenemos acá también la masa abdominal, que ya lo hemos visto. Esa niñita también tiene un diagnóstico de un sarcoma, un rhabdomyosarcoma a nivel facial, y muchas veces vienen así por los consultorios. Este pequeño también es un niño un poquito más grande, que tiene una tumoración a nivel supraorbitaria. Se hizo la biopsia y era una histiocytosis. La histiocytosis puede dar múltiples lesiones en todo el cuerpo, como podemos ver, desde lesiones dérmicas hasta masas tumorales, que en este caso se presentan en la forma supraorbitaria. Los estudios diagnósticos. Los básicos, básicamente es un hemograma. Creo que la gran mayoría de centros tienen el acceso a un hemograma, con lo cual podemos ver si hay neutropenia, es decir, neutrófilos bajos, anemia, si esta es normocrómica, normocítica, hay una alta sospecha que podría ser algo más. Sin embargo, hay otras enfermedades como las enfermedades renales que también pueden producir ese tipo de anemia. Sin embargo, como sabemos, la gran mayoría de nuestra población a nivel peruana tiene anemia, pero en la mayoría de casos es una anemia por consumo, ¿no? Es una anemia microcítica hipocrómica, de tipo de déficit de hierro. Sin embargo, en los tipos de neoplasias difusas pueden producir anemia normocrómica y normocítica. Luego también podemos ver lo que es la trombocitopenia, que es también un signo de cáncer infantil. De todas maneras, si tenemos el acceso, es bueno hacer un frotis de lámina periférica, ¿no? Y el estudio de médula ósea, que básicamente se realiza en pacientes con alta sospecha de leucemia, o también en pacientes que tenemos con diagnósticos de tumores sólidos y que tenemos que hacer el estadiaje, porque muchos de nuestros tumores sólidos también tienen infiltración en médula ósea. Tenemos también estudio de imágenes, como son las radiografías de tórax, de huesos largos, de cráneo, o el survey óseo, que es básicamente una serie de imágenes de rayos X que se toman a nivel del cráneo, las extremidades, la columna, la zona pélvica, en nuestros niños con sospecha de histiocytosis, ya que hacen lesiones osteolíticas, que es uno de los signos más frecuentes de esta enfermedad. Luego tenemos las ecografías, con el cual abordamos la zona cervical, la zona del abdomen para buscar hepatosplenomegalia o búsqueda de masas, testículo, axilar y también renal, ¿no? Para poder ver también los tumores. Muchas veces los tumores de Wilms, que son los tumores renales, el primer examen que se realiza es básicamente la ecografía. Ya luego se procede a hacer las tomografías, con las cuales tienen que ser con y sin contraste. A nivel de oncología pediátrica y en sí en general para los tumores, la tomografía tiene que ser con contraste necesariamente, para poder determinar bien la infiltración y poder hacer un buen estadiaje. Y tenemos tomografías desde cerebrales hasta la zona cervical, torácica, abdominopélvica. Tenemos también otros estudios que ya son mucho más complejos, con lo cual no todos los institutos tenemos, ¿no? Esperamos que posteriormente o a futuro todos lo podamos tener, porque en realidad en el extranjero se trabaja mucho con lo que es el PET-CT, que básicamente es una tomografía que se hace de forma mucho más compleja y en realidad nos ayuda para el estadiaje de muchos de nuestros tumores.
También tenemos las resonancias, que son vitales para los tumores del sistema nervioso central. Hacemos resonancias de tumores cerebrales y también de columna, porque muchos de nuestros tumores cerebrales tienen extensión a columna. Y también tenemos la gammagrafía, que acá, bueno, nosotros en el instituto todavía no la tenemos, pero nos ayuda bastante a ver la diseminación ósea. Nos ayuda mucho en lo que son los sarcomas, el sarcoma de Ewing. También es bastante frecuente su uso en los neuroblastomas. Básicamente tenemos otro signo, que en realidad no está considerado en los signos de alarma, pero me parece importante determinarlo porque es bastante frecuente. Y justamente mencioné hace un ratito sobre la presencia de distrés respiratorio y la presencia de tos, a veces la presencia de dificultad respiratoria en nuestros niños que a veces acuden por las emergencias. Si se trata el cuadro infeccioso, se trata el cuadro obstructivo que tienen, porque muchos de ellos también tienen un antecedente de asma, y este paciente no mejora, hay que pensar de repente en una presencia de una masa mediastínica. Y muchas veces lo podemos diagnosticar solamente con una radiografía de tórax. Si tenemos la facilidad de una tomografía, lo podemos realizar con mucho más especificación y ver, pero a veces la radiografía de tórax se pueden ver muchas cosas también. Entonces lo que básicamente buscamos es algunas masas que puedan producir compresión. Y según la zona donde está la masa, nos puede dar una idea de dónde, o el origen, básicamente, de la tumoración que podemos tener. Tenemos, por ejemplo, en la figura, tenemos el mediastino dividido en tres partes, el mediastino anterior, el mediastino medio y el posterior. Lo más frecuente que podemos ver en lo que es patología de compresión por masa mediastínica es los linfomas, sobre todo. Y también las leucemias cuando hay un compromiso de las células T. Normalmente, estas masas que son conglomerados ganglionares se producen a nivel del mediastino medio, es decir, acá, ¿no? Pero también tenemos otras patologías como son los quistes pericárdicos o los broncogénicos o las hernias. Pero si yo tengo una alta sospecha de un tumor y ese tumor está en la parte media, pues tengo que pensar primero que sea algo linfoproliferativo. Si nuestra masa está en el mediastino posterior, entonces pensamos en otras patologías como son los neuroblastomas, si es que es un niño pequeño, algunos sarcomas que también producen masas en mediastino posterior, o básicamente el ratoneosarcoma también, que es bastante frecuente. Tenemos que buscar algunos otros signos, como son la disfagia, el síndrome de Horner, el síndrome de vena cava superior, que es una urgencia oncológica, el síndrome de mediastino superior, la tos, la disnea, la disfonía, ¿no?, que ya lo mencionamos, la ortopnia, dolor torácico, edema facial, plétora, que se asocian al síndrome de vena cava superior, ¿no?, básicamente la presencia de cianosis, diaforesis, sibilancias y estridor. Y justamente estos dos signos se presentan mucho en estas compresiones de masa mediastínica. Y como son signos generales, muchas veces son confundidos, a veces, por alguna patología infecciosa. Entonces tenemos acá una imagen de una tomografía. Esta es una niña que tenía un tumor de un sarcoma de Ewing, básicamente, que es de la familia del sarcoma de Ewing, se le determina tumor neurotorímico primitivo, y está en el mediastino posterior, que bueno, ya lamentablemente por el crecimiento progresivo ya se está extendiendo hacia la zona anterior, y este es un paciente con un linfoma no Hodgkin de células T, que son bastante frecuentemente asociados a masas mediastinales, ¿no? Y básicamente, como podemos ver, la masa mediastinal está hacia la parte anterior. Tenemos marcadores tumorales, ¿sí? Y también tenemos marcadores de lisis tumoral, con lo cual también con un niño con sospecha de una neoplasia mayor a 6 centímetros, y sobre todo si tiene una leucemia, que es lo que está más asociado a lo que es el síndrome de lisis tumoral, tenemos que pedir nuestros marcadores si tenemos acceso a ello. Tenemos el calcio, el fósforo, los electrolitos, el ácido úrico, perfil renal, porque muchas veces los niños con lisis tumoral desarrollan daño renal, insuficiencia renal, hay que pedir un perfil hepático y el DHL. Con respecto a las biopsias, como lo mencioné, están con el tema de las adenopatías. Muchos de estos niños con sospecha de neoplasia maligna se le hace una biopsia. Y las biopsias tienen que ser extracción de todo el ganglio. Es por eso que tratamos en lo posible de que las biopsias ganglionares no sean por aspiración de aguja, ¿no? Las guías a nivel de oncología pediátrica, y eso sí me gustaría reiterarlo, nos recomiendan que la biopsia ganglionar, de preferencia, en lo posible, tiene que ser el retirar todo el ganglio para poder obtener una buena muestra y hacer un buen estudio de anatomía patológica. Y obviamente con inmunistoquímica.
Tenemos también acá algunos marcadores tumorales que nos puedan ayudar, como es la alfa-fetoproteína, que es un marcador que usamos bastante, que lo usamos para los hepatoblastomas, que es un tumor hepático bastante frecuente en niños pequeños menores de 3 años, el hepatocarcinoma, que también se da en niños un poquito más grandes, los tumores germinales, también se da bastante frecuentemente. Tenemos también el antígeno carcinoma embrionario, que también está desarrollado en tumores colorectales, aunque el cáncer de colon en niños es muy poco frecuente, pero sin embargo se puede presentar en los tumores germinales y también en los teratomas inmaduros. Tenemos la beta-HCG, el cual también se presenta bastante frecuente en los tumores germinales, y tenemos también las diferentes catecolaminas, en los cuales también se encuentran elevadas en lo que es los neuroblastomas, y los tumores de origen neuroectodérmico. Y otros marcadores que tenemos básicamente son el DHL, que nos ayuda mucho, la BCG a nivel de lo que son los linfomas, la fosfatasa alcalina para lo que son los osteosarcomas, la beta-2 microglobulina, que también la usamos, pero en realidad la beta-2 microglobulina puede elevarse también por muchas otras causas, ¿no? Dentro de las cuales también incluye la tuberculosis, algunas causas infecciosas. El DHL también lo usamos mucho para lo que son los sarcomas de Ewing, realmente tiene bastante sensibilidad con DHL y también es un factor pronóstico que también nos ayuda mucho a nosotros los oncólogos. Y bueno, básicamente eso sería todo. He tratado de resumir en realidad los principales síntomas, los principales signos que debemos de tener en cuenta, para lo cual nosotros, tanto como personal médico, personal de salud, tengamos en cuenta estos signos y síntomas para poder realizar un diagnóstico precoz a nuestros niños, ya que dentro de nuestra misión es diagnosticar temprano para poder darle una mayor supervivencia, una mayor calidad de vida y una menor tasa de mortalidad a nuestros niños, ya que el mensaje que todos hacemos en realidad, la parte de oncología pediátrica, es que el cáncer tiene curación, sobre todo a nivel infantil. No es que no se pueda hacer nada. Un diagnóstico oncológico en un niño básicamente requiere múltiples especialidades, ya que es un abordaje multidisciplinario, pero con un diagnóstico precoz y una referencia precoz con estadios realmente bajos, realmente nos ayuda bastante para poder obtener una mayor tasa de curación en nuestros niños. Muchas gracias. Felicitaciones, doctora Carolina Álvarez, por su exposición muy interesante, bien resumida, práctica. En cuanto a las preguntas, ¿hay alguna pregunta por chat? Le desearía hacer una pregunta, iniciándola. ¿Cómo hacer para que la sobrevida de un niño con cáncer sea mayor? Ya, justamente ese es nuestro mensaje central de esta exposición. Para que la sobrevida de un niño sea mayor, lo que necesitamos primero es un diagnóstico precoz. Mientras nuestro niño venga en estadios más bajos, es decir, en estadios 1, 2, o básicamente en estadios más tempranos, la tasa de sobrevida en cualquier tumor va a ser mucho mayor. Y para eso nosotros necesitamos que las referencias se hagan lo más temprano posible, que sean derivados al especialista para poder hacer los estudios necesarios si es que no los tenemos en nuestros lugares de origen. Obviamente, si tenemos los estudios que hemos mencionado, los podemos realizar también nosotros y de esa manera aumentar la sobrevida. Aquí hay una pregunta en el WhatsApp. ¿Qué tanta relevancia para la situación de cáncer infantil toma el uso y abuso de celulares? ¿Qué tanta relevancia para el uso del cáncer para la situación? ¿Qué tanta relevancia para la situación del cáncer infantil toma el uso y abuso de celulares? De celulares. En realidad, como lo mencioné, el cáncer infantil no tiene aún una causa conocida. Es decir, hay factores de riesgo que están todavía en estudio, no están del todo determinados. A diferencia de los adultos, los estilos de vida, aspectos del medio ambiente, todavía no hay estudios definidos. Solo son los factores de riesgo que yo mencioné, que están asociados al uso de radiación, al uso de algunas sustancias por parte de la madre durante el embarazo. Sin embargo, a nivel de lo que son los celulares, todavía no hay un estudio definido sobre la exposición persistente de los celulares y el desarrollo del cáncer, ¿no? Todavía no hay algo que esté publicado científicamente.
Todavía eso está en estudio. En realidad, a nivel general, hay muchos estudios que se están tratando de realizar para determinar el origen, por qué esta célula, que aparentemente era una célula normal, con una función normal, muta y desarrolla una malignidad y que crece rápidamente. No hay todavía un factor de riesgo determinado o una causa básica que se relaciona al desarrollo del cáncer. Están haciendo todavía muchos estudios. Sin embargo, todavía no hay ninguno que esté relacionado al uso de celulares para el desarrollo de cáncer infantil, por el momento. Doctora, ¿cuándo sospechar clínicamente que un niño esté padeciendo de un cáncer o una lesión maligna? ¿Cómo sería un diagnóstico diferencial? Normalmente cuando, como lo mencioné, ¿no? Los signos y síntomas del cáncer son bastante inespecíficos, es decir, están relacionados bastante, son muy similares a lo que son las patologías infecciosas. O sea, las patologías infecciosas en realidad siempre van a ser las más frecuentes en nuestros niños cuando tienen algún tipo de enfermedad. Sin embargo, tenemos algunos signos y síntomas que hemos mencionado de las características, ¿no? Acá le vamos a poner, justamente para que sea con imágenes más específicas. Le vamos a poner en la figura, básicamente. Bueno, es un resumen en realidad de lo que hemos explicado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el niño con la leucocoria, es decir, la manchita blanquita a nivel de la pupila, es un signo que es bastante frecuente con lo que es el tumor ocular, es decir, el retinoblastoma. Entonces, es un signo de alarma que realmente debemos de tomar en cuenta. Otro signo que también mencioné es la presencia de ganglios, ¿no? Que pueden aparecer a nivel del cuello, de las axilas, a nivel inguinal, que son los palpables en realidad, porque los ganglios pueden aparecer en la parte mediastinal, en la parte abdominal, solo que esos no los podemos palpar, pero la presencia de estos ganglios, como le mencioné, si son mayores a 3 centímetros, son de consistencia dura, no son dolorosos, no están asociados a enrojecimiento, es decir, a eritema, hay una alta sospecha de que pueda ser maligno. Y sobre todo si le damos tratamiento para alguna patología infecciosa de sospecha y ese ganglio sigue aumentando de tamaño, pues nos habla de una neoplasia maligna. Otro signo importante que también mencioné fue el dolor de cabeza y la cefalea. Y se asocia a vómitos, a trastorno de la conciencia, a un déficit neurológico, mucho peor todavía. También están los sangrados, ¿no? Básicamente sangrados anormales tipo epistaxis, que obviamente se haya descartado que no haya ni una patología localizada a nivel de lo que son los capilares nasales, la presencia de sangrado al momento de cepillarse los dientecitos, es decir, gingivorragia, ¿no? Aparición de moretones, equimosis a nivel del cuerpo sin golpes previos, sin traumatismos previos, y si eso se asocia a la palidez, con mucha mayor razón, ¿no? Los vómitos sí lo mencioné porque sobre todo están relacionados con lo que son la cefalea, que se asocian a tumores cerebrales. La palidez y los sangrados están muy relacionados a lo que son las leucemias o también a las enfermedades de tumores sólidos que tienen infiltración en médula ósea. Está la debilidad y la fatiga, es decir, justo también eso conversaba con los padres, niños que previamente eran muy activos y que de la noche a la mañana presentan debilidad progresiva, siempre todo el tiempo están durmiendo, se sienten cansados, se sienten agotados y a su vez están pálidos, sangrado, alta sospecha de leucemia, ¿no? Falta de apetito es un signo también bastante frecuente, y también está el dolor óseo, que también es un signo muy importante que lo mencioné, porque muchas veces a nivel de consulta por pediatría, vienen niños con dolor en las piernitas y muchas veces piensan que es un dolor por crecimiento. Y la verdad que también se puede dar. Sin embargo, normalmente el dolor por cáncer es un dolor que si es por algún tumor óseo tipo osteosarcoma o sarcoma de Ewing, se da en un solo lado. Y va a ser en ese lado. En este caso podría ser a nivel de fémur distal, es decir, cerca a la rodilla, y es un dolor persistente que no calma, que aumenta cada vez más, y va progresando más, y si se asocia a baja de peso, a dificultad para caminar, hay que pensar mal de ese signo, ¿no? Lo más probable es que sea algo maligno.
Otro también es básicamente la fiebre, que también lo mencionamos, una fiebre prolongada más de 7 días que persiste a pesar del tratamiento antibiótico o tratamiento de algún tipo antiviral. También hay que sospechar de una neoplasia maligna. Y el abdomen, ¿no?, que crece, es decir, una masa abdominal que no solo nos habla de que puede ser por un tumor, que puede ser tumor renal, tumor hepático, tumor germinal de lo que son los genitales internos, un sarcoma. En realidad hay una múltiple cantidad de tumores malignos que pueden dar masa abdominal. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando hay leucemia o enfermedad de los ganglios, que es linfoma, también que crece el vaso y el hígado, y eso también puede dar aumento del volumen abdominal. Doctora, ¿alguna recomendación nos dejaría usted? Bueno, básicamente el mensaje, y tal como justo aprovechando que tenemos acá el banner, el cáncer infantil se cura si se detecta a tiempo. El cáncer infantil, tal vez un poquito a diferencia de los adultos, su tasa de curación es mucho más alta. Y la mejor manera de que podamos tener mayor probabilidad de curar a nuestros niños con cáncer es que hagamos un diagnóstico precoz, que detectemos a tiempo los signos y síntomas de sospecha, que hagamos los estudios que he mencionado de descarte, y si no lo tenemos, que hagamos la referencia lo más pronto posible, ya que en el cáncer el tiempo es valioso. Mientras más temprano sea ese tiempo, la tasa de curación va a ser mucho más frecuente. Entonces, eso es básicamente, y justo por eso hemos puesto este mensaje también. No dejes para mañana lo que puedas detectar hoy. Ese es el mensaje que tenemos que realizar, no solamente a nivel de la parte médica, también lo estamos haciendo parte de la población general, porque también es muy importante que los padres también tengan en cuenta estos signos y síntomas, para que también puedan acudir a sus centros de salud para que se pueda detectar estos signos y hacer el descarte completo. Muchísimas gracias por su exposición, doctora. Le agradecemos y un aplauso. Gracias. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes.